Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar del petróleo, vamos a conversar sobre lo que está pasando en el mundo, porque lo que ha ocurrido el fin de semana recién pasado con el ataque que sufrieron las refinerías más importantes de Arabia Saudita, pues es un tema muy relevante para nosotros y para el mundo entero. Así que comencemos un poco. ¿Qué fue lo que ocurrió el fin de semana? Hubo ataques a las refinerías. Inicialmente se dijo que eran de drones, que eran 10 drones los que habían impactado en las refinerías, en dos particularmente de Arabia Saudita, y que eso había afectado el 50% de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita es el segundo productor más grande de petróleo del mundo después de Estados Unidos. Arabia Saudita produce más o menos el 12% de la producción mundial de petróleo y por lo tanto pues tiene un efecto significativo sobre el precio internacional del petróleo, el que la mitad de la producción, o sea el 6% de la producción mundial, pues salga de funcionamiento y que no pueda aportar todo eso pues a sus clientes, a los que les compran el petróleo a Arabia Saudita, porque entonces tienen que entrar otros proveedores a suplir esa diferencia y eso pues genera inestabilidad, digamos, en el mercado. Entonces lo primero es que ese ataque vino supuestamente de Yemen. Yemen, los rebeldes que están, porque hay una guerra civil dentro de Yemen, que Yemen está al sur de Arabia Saudita, es limítrofe con Arabia Saudita. Entonces lo que ocurrió fue que, dado que tienen 4 años y medio de estar en guerra y que tiene 4 años y medio Arabia Saudita de estar beneficiando al lado opuesto, digamos, en Yemen, y que has bombardeado a los rebeldes y todo por bastante tiempo y ha aportado bastante en armas y equipo, entonces todo eso pues ha generado una molestia, por llamarlo suave, a los rebeldes de Yemen, y ellos supuestamente habían sido los que habían atacado a Arabia Saudita y que era con drones. Esa fue la información inicial que se tuvo ahí sábado domingo recién pasado. Ya el lunes comenzaron a circular informaciones de que probablemente no era de parte de Yemen. Ya el domingo había dicho el presidente Trump que ellos tenían indicios de que podía provenir de Irán el ataque. Entonces lo que se ha venido confirmando ya en esta semana es que el ataque provino de Irán. Estas son acusaciones que han hecho tanto Arabia Saudita como Estados Unidos en una investigación conjunta. Ya el día miércoles recién pasado, o sea ayer, lo que ocurrió fue que miembros del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita salieron enseñando ya los artefactos y resulta que ya no solo son drones, sino que además fueron misiles crucero que fueron los que atacaron. Y ya no eran 10, sino que son 20 explosiones las que hubo en Arabia Saudita. Entonces, ¿por qué dicen que provino de Irán? Porque si hubieran provenido de Yemen, que queda al sur, entonces hubieran pegado esos misiles o estos drones en la parte sur de la refinería, pero pegaron en la parte norte, y al norte están Irán e Irak. Entonces lo que Trump dijo inicialmente es que podía provenir de Irán o de Irak, pero que no venía de Yemen. Además recordemos que los rebeldes pues no van a tener la tecnología, no van a tener el equipo, a menos que se los proveyera Irán, porque lo que quedó claro también es que ya enseñando las piezas y las partes que quedaron después de la explosión, pues son de fabricación iraní. Y sabemos que Irán tiene una capacidad bastante importante de producir misiles de corto, mediano alcance, y que ya han sido utilizados bastante en el Medio Oriente. Recordemos que en la guerra de Siria se han utilizado mucho, contra Israel también, etc. Entonces se conoce de la capacidad de Irán de producir estos cohetes, estos misiles, para atacar en diferentes campos de batalla que ha habido en la región. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar? Porque en la medida que se llegue a concretar la acusación de parte de Estados Unidos y que ya se concretó de parte de Arabia, y que ambos lleguen y digan sí,
ha ocurrido esto. Entonces, ¿qué viene? Lo que estamos observando así inmediato es que el presidente Trump ya anunció que va a imponer sanciones adicionales a Irán. ¿Por qué digo adicionales? Aquí vamos a hacer un paréntesis en cuanto a esto para poner en contexto lo que ha ocurrido con Irán. Recordemos que en la administración del presidente Obama se hizo un acuerdo con Irán en el que se le soltaba las sanciones, se le reducían las sanciones y se le permitía exportar hasta 800.000 barriles de petróleo al día. Y por lo tanto eso le daba bastante liquidez, le daba bastante dinero al gobierno, porque los pozos petroleros y las refinerías son propiedad del gobierno de Irán. Y eso obviamente venía acompañado de un acuerdo de no proliferación de armas nucleares, porque todo el tema con Irán es que ha venido tratando de desarrollar armas nucleares a través de la última década o más, porque recordemos que ya allá por el 80 Israel bombardeó unas instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán y eso los atrasó bastantes años porque destruyó esas instalaciones. Ahora, después lo que se ha conocido a través de los años es que Irán ha venido desarrollando su capacidad nuclear con científicos y que ha venido enriqueciendo uranio para poder producir energía nuclear por un lado, o sea, energía eléctrica en base a plantas nucleares, pero también eso le permite desarrollar una industria militar que puede ponerlo en una capacidad de negociación muy diferente con el mundo occidental y también con el mundo oriental, ¿verdad? Entonces, eso ha sido el temor. Entonces, el presidente Obama negocia con Irán y les dice, bueno, ustedes comprométanse a no seguir desarrollando el uranio, a no seguir enriqueciendo uranio y desarrollando armas nucleares o tratando de ir desarrollando armas nucleares. Y a cambio nosotros les vamos a permitir que exporten 800.000 barriles de petróleo diario, lo cual es una cantidad significativa. Ahora entra Trump y el señor Trump rompe ese acuerdo y la Unión Europea estaba muy de acuerdo con que se mantuviera ese tratado, digamos, esa relación pues más cordial entre Estados Unidos e Irán, y lo estaba acompañando la Unión Europea. Y al romper Trump ese acuerdo e imponerle sanciones a Irán, bajando a 200.000 la capacidad de barriles, millones de barriles diarios, perdón, 200.000 barriles de petróleo diario que puede exportar. Entonces, eso lo que generó es que hubo obviamente un descontento en Irán porque se rompía un acuerdo, y por el otro lado sintieron que esto es un ataque directo a su economía, a la capacidad financiera del gobierno, y los ha llevado a ir tomando otras decisiones. Hace más o menos un mes hubo unos ataques a un par de petroleros ingleses en aguas del Golfo Pérsico, y se acusó en ese momento a Irán de haber sido quien atacó a estos petroleros. Entonces ahí se esperaba que hubiera alguna acción de represalia por eso, lo cual no ocurrió y se dejó pasar. Pero ahora, con este ataque, entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Arabia Saudita por un lado? ¿Qué va a hacer Estados Unidos apoyando a Arabia Saudita? Y estamos viendo también la mediación que está habiendo de parte de la Unión Europea, de parte de Rusia, del presidente Putin, tratando de evitar un conflicto de grandes proporciones. También los chinos, el presidente chino ha salido a decir, miren, tomen esto con calma, hay que investigar bien qué ha pasado, no es de tomar una decisión abrupta, una decisión con el hígado, digamos, ¿verdad? Sino que es una decisión que tiene que ser bien meditada y que debe haber, por un lado, una información que sea indudable de dónde vino el ataque, y por el otro lado, en base a eso, pues ya definir qué es lo que van a hacer. Entonces, en ese contexto estamos hoy en día, y veamos qué es lo que ha ocurrido con el precio del petróleo. A raíz del ataque, entonces hubo bastante pánico, digamos, en los mercados. Menos mal eso fue en fin de semana, entonces dio un poco de espacio de tiempo para poder pensar las cosas, pero el lunes, cuando abrieron los mercados, el precio se disparó 14% el precio del petróleo. Hay dos mediciones de precio de petróleo. Está la medición del West Texas International,
que es para esta área del mundo, digamos, el de referencia que ocupamos para el precio de la gasolina en El Salvador, y por el otro lado, el Brent, que es el que se ocupa para la zona de Europa y de Asia. Ambos precios subieron más o menos en 14%. El West Texas, que es el que más nos interesa a nosotros y es el de referencia, pues superó los $60 por barril, llegó más o menos a $62 por barril. Y antes de los ataques, eso había andado fluctuando entre 53 y $56 según el día y los cambios que se habían dado. Entonces subió más o menos de 56 a $62 el precio del barril de petróleo. Y por lo tanto, eso generó mucho temor en el mundo de que este precio se pudiera mantener o aún subir más, pero en la medida que fueron pasando las horas, el lunes y ya el martes, Arabia Saudita dijo, sí, ha golpeado el 50% de nuestra producción petrolera, pero creemos que en un corto tiempo vamos a poder recuperar parte de esa producción y en unos cuantos meses vamos a poder recuperar la totalidad de la producción. Entonces, eso calmó los mercados, bajó un poco el precio del petróleo y el precio del West Texas International bajó por debajo de los $60. Ya ha estado fluctuando ahí 58, $59 más o menos el precio del barril de petróleo. Entonces, eso hay como una tensa calma, digamos, en el sentido de que el precio del petróleo está reflejando en este momento la situación de oferta y demanda mundial, diciendo, bueno, si ya se va a reducir esta cantidad de producción de petróleo de parte de Arabia Saudita, pero va a ser recuperado en el corto plazo, etcétera, entonces el impacto no va a ser tan grande. Pero por el otro lado está la gran duda de cuál va a ser la represalia que pueden tomar Arabia Saudita y Estados Unidos. Y eso podría agregar un factor de presión al precio internacional del petróleo, porque si hubiera un conflicto, si Estados Unidos, Arabia Saudita bombardean, por ejemplo, instalaciones petroleras, por decir algo, de Irán, o si bombardean algunas otras instalaciones militares o esa supuesta base iraní que dicen que está entre Irán e Irak, de donde se supone que salieron los ataques. Entonces, si eso sucediera, esto podría hacer que hubiera un escalamiento del conflicto y que ya fuera un conflicto más abierto entre Irán y Arabia Saudita, dado que son pues vecinos. Recordemos que Irán tiene frontera en el norte con Arabia Saudita, al igual que Irak, y Yemen al sur. Entonces eso generaría pues riesgos grandes para Arabia Saudita, en el sentido que pueden venir otros ataques también, pues. Entonces esto puede escalar el conflicto, porque en el Medio Oriente lo que tenemos es un polvorín que ha estado concentrado el conflicto en Siria en los últimos años, pero ha habido en Siria, por ejemplo, todos los que apoyan a un lado y los que apoyan al otro lado, todos los que apoyan al gobierno de Assad, que es el presidente de Siria, que ha sido Rusia, China, Irán y este grupo de países que le han proveído de armas, de equipo y hasta personal, ¿verdad?, de soldados para poder combatir. Y por el otro lado, Estados Unidos, Israel y otros países que han apoyado a los rebeldes, digamos, o el grupo poblacional que está en contra del presidente Assad, y esto pues ha generado un conflicto ya de larga duración que ha tenido un impacto bastante serio en la región. Recordemos que Turquía es un país que juega mucho al equilibrio en esa zona y tiene una frontera con Siria también, por lo tanto han habido incursiones militares y aéreas de Turquía en algunos momentos. Entonces esto puede impactar la paz en la región entre los países que apoyan a Irán, y recordemos que está Israel. Israel obviamente apoyaría a Estados Unidos y a Arabia Saudita en cualquier ataque que pudieran sufrir, y si este conflicto pues se vuelve una situación más complicada. Y solo un paréntesis ahí, recordemos que Israel acaba de tener elecciones hace 2 días y la posición del primer ministro Netanyahu está bastante
en cuestionamiento. Habrá que ver si logra conformar un gabinete y un gobierno que no lo ha logrado conformar en los últimos 5 meses, tuvo que hacer otra elección. Y eso pues lo tiene en una situación de debilidad, digamos, y un poco más compleja la situación en Israel también. Entonces, en ese contexto que estamos viendo la situación regional del Medio Oriente, recordemos que cerca de 1/3 de la producción de petróleo del mundo sale del Medio Oriente y transita por el Golfo Pérsico. Entonces, si hubiera un conflicto en esa zona, pues entonces ya no estaríamos hablando de una reducción o una afectación al 5% de la producción de petróleo mundial, sino que pudiera llegar a ser mayor y podría llegar a ser hasta de un 33% que pudiera estar afectando la producción mundial. Y por lo tanto eso sí dispararía el precio. O sea, un conflicto en el Medio Oriente podría disparar el precio del petróleo a $100 por barril o más. Recordemos que hace algunos años llegó a $150 por un tiempo corto o por un periodo de tiempo corto, pero llegó a $150 el precio del petróleo. Entonces, ojalá que esto no vaya a escalar, porque si esto se vuelve un conflicto mucho más serio y ya de unas proporciones mucho más grandes, regionales, con 2 bandos, los que apoyan a uno, los que apoyan a otro, y esto ya escalara y generara un problema para el tránsito del petróleo a través del Canal de Suez y a través del Golfo Pérsico, pues eso podría generar ya un problema mayor para el mundo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para El Salvador de esto? Pues directamente la implicación es el precio de la gasolina que pagamos en El Salvador. Recordemos que si el precio internacional y el precio del West Texas en particular tiende a subir, pues cada 2 semanas se ajusta el precio de la gasolina en El Salvador, y en base a lo que ha ocurrido en las semanas anteriores se produce el incremento o la reducción en el precio de la gasolina en El Salvador. En las últimas 2 ocasiones, en el último mes, digamos que ha habido 2 cambios en los precios del precio de la gasolina en El Salvador, pues lo que ha generado es que ha habido una reducción, y la reducción ha llevado pues a que el diésel está por debajo de los $3 y las gasolinas están alrededor de $3, la super alrededor de $3.20, la regular cerquita de $3 y el diésel un poco abajo de los $3. Entonces, esos son los precios que tenemos actualmente, pero se esperaría que la próxima semana pudiera darse un cierto incremento en el precio de la gasolina. Ahora, si esto escala, el conflicto en el Medio Oriente, si el precio de la gasolina, del barril de petróleo, llegara a subir como consecuencia de algún conflicto que se diera en esa zona, pues entonces eso sí podría afectarnos en las siguientes ocasiones, dentro de 15 días, dentro de un mes, para que pudiera haber un incremento del precio de la gasolina en El Salvador mayor. Así que esperemos que no haya ahí un conflicto, que no vaya a escalar esto a unas proporciones que salgan del contexto de lo que tenemos hoy en día, porque entonces eso sí podría agravar aún más la situación que hemos venido conversando de una desaceleración que hay en la economía mundial, y estábamos hablando que hay países en recesión. Si el precio del petróleo llegara a dispararse de esa manera, pues la inflación se subiría, o sea, los precios subirían, y por el otro lado, pues esto tendría un impacto en las decisiones de instituciones como la Reserva Federal, por ejemplo, de los Estados Unidos, porque en la decisión del día de ayer, pues ya vimos qué fue lo que ocurrió sobre la tasa de interés para este próximo periodo, después de la reunión de la Reserva Federal. Pero este tipo de circunstancias, este tipo de problemas que pudieran ocurrir en el mundo, podría tener un impacto mucho mayor todavía en la economía mundial, generando una desaceleración mayor y obligando a tener que definir cambios en las tasas de interés también. Esta última semana, y con eso terminamos, la Reserva Federal de Estados Unidos ha tenido que inyectar dinero en la economía de Estados Unidos. El martes fueron $75 billones lo que inyectó en la economía, y lo mismo el miércoles. Entonces, esto lo que ha generado es que es la primera intervención en una década que hace la Reserva Federal, porque las tasas de interés estaban tendiendo a subir demasiado, y por lo tanto, pues eso está tratando de aplacar
un poco a los mercados. Pero ya con la decisión de la Reserva Federal actual de este miércoles y además con lo que pueda ocurrir en el futuro, pues todo esto puede impactar al mundo, a Estados Unidos, pero sobre todo también a nosotros, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que nos importa. Sigamos pendientes de ver qué ocurre en estos días y seguiremos conversando el próximo jueves sobre este tema que creo que puede tener implicaciones muy grandes para nosotros. Mientras tanto, recemos para que no haya un conflicto de grandes proporciones y que esto pueda redundar en muertes y en muchos daños a la población en los diferentes países del mundo. Así que muchas gracias por habernos acompañado este día y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.